Listo. Amados hermanos que nos ven a través de las redes sociales, Dios los bendiga. Bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Cristiana Berea. Reciban un abrazo fraternal de parte de todos nosotros. Bien, vamos a iniciar con nuestro sermón del día de hoy, el cual lleva por título Sabiamente. Así es como se titula el sermón del día de hoy, Sabiamente. Y vamos a darle lectura a Colosenses capítulo 4, versos del 5 al 6. Colosenses capítulo 4, versos del 5 al 6. Nuestros hermanos aquí ya están puestos de pie y eso es excelente. Eso agrada a Dios. Amén. No hay necesidad de decirles. Amén. Muy bien. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Prestemos mucha atención. Colosenses capítulo 4, versos del 5 al 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Oramos. Amado Padre del cielo y de la tierra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te bendecimos, te adoramos, y en tu nombre es que hemos venido a este lugar, Señor, para seguir alimentando nuestra alma, nuestro espíritu. Tenemos sed, tenemos apetito, tenemos hambre de tu palabra, Señor. Así es que te ruego que bendigas a todos los que están aquí, a todos los que están en casa, Señor, escuchando por medio de las redes sociales la exposición de tu palabra. Ayúdanos a entender a todos nosotros, a comprender lo que tú nos estás hablando el día de hoy, Señor, y después ayúdanos para que lo podamos poner por obra, Padre. Que se haga tu voluntad y no la nuestra, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, queridos hermanos? Bien, las instrucciones que recibimos la semana pasada son las siguientes. Como buenos cristianos debemos perseverar en la oración. Es decir, necesitamos permanecer firmes y constantes en la oración. ¿Para qué? Para estar en constante comunión, en constante comunicación, en constante sintonía con nuestro amado Padre Celestial. Eso es muy importante. Si nosotros no hacemos esto, vamos a estar desprotegidos contra los enemigos de Satanás, vamos a caer muy fácil en la tentación, vamos a ser vencidos por las pruebas, luchas y tentaciones, si no perseveramos. ¿En qué? En la oración. El apóstol Pablo también nos ha dicho que necesitamos velar. ¿En qué? En oración. ¿Y cómo debemos de hacerlo? Con acción de gracias. Esto también es sumamente importante. Es decir, necesitamos estar, vigilando significa que necesitamos estar despiertos, alertas, vigilando, observando qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Y necesitamos estar vigilando nuestra vida, no la vida de los demás. ¿Y qué es lo que necesitamos vigilar? Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Eso es lo que nosotros necesitamos estar vigilando cada uno de nosotros. ¿Para qué hacemos esto o por qué debemos de hacerlo? Para que Satanás no nos vaya a agarrar desprevenidos, descuidados, durmiendo espiritualmente y no despiertos. Y si nos agarra descuidados, ¿qué pasa? Nos va a poner una zarandeada. Vamos a caer fácil en la tentación. Vamos a ser vencidos con mucha facilidad por las pruebas, luchas y tentaciones que vivimos en nuestro diario vivir. Bien, también dijo el apóstol Pablo que debemos de orar por todos los pastores para que ellos se sigan preparando y crezcan en el conocimiento y en la sabiduría de nuestro amado Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera nosotros como pastores podamos proclamar el Evangelio de una forma clara, de una forma sencilla. ¿A quién? A todos aquellos que aún no lo conocen. Y también pues estas personas puedan recibir la esperanza de ser salvos, de heredar la gloria de Dios.
Después de esto, hoy el apóstol Pablo continúa diciéndonos lo siguiente en el verso 5. Vamos a darle lectura nuevamente. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo el día de hoy. Bien, y la primera palabra que encontramos aquí es andad. Y se traduce como vivan. Andad se traduce como vivan. Entonces entendemos que el apóstol Pablo nos está diciendo vivan. Y enseguida nos dice que debemos de vivir ¿cómo? Sabiamente, sabiamente. Es decir, debemos de vivir como es digno del Señor. Así es como se vive sabiamente, como es digno del Señor, como es digno del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se vive sabiamente? En santidad, en obediencia, en humildad, en mansedumbre, en amor. Ya lo sabemos, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Qué tal andamos en santidad? ¿Qué tal andamos en obediencia? ¿Le obedecemos a Dios plena y totalmente como Él manda? ¿O nada más cuando yo quiero, en lo que me conviene? Eso debemos cuestionarnos cada uno de nosotros. Respóndete a ti mismo, pregúntate a ti mismo y contéstate tú mismo. ¿Qué tal andas en eso? Bien, la siguiente frase nos está diciendo que debemos de vivir de esta manera sabiamente. ¿Para quién? Para con los de afuera. Para los judíos, los de afuera eran aquellos que no eran judíos, es decir, eran personas de diferente nacionalidad. Se dice que en aquel tiempo los hermanos hacían los cultos a puerta cerrada, porque eran muy atacados, se burlaban de ellos, en fin, recibían el desprecio de las personas. Entonces lo hacían a puerta cerrada y los de afuera, pues eran los incrédulos, ¿no? Los no judíos. Y para nosotros como cristianos, cuando el apóstol dice para con los de afuera, pues hoy lo podemos aplicar a las personas que no son creyentes, a los que no han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Bien, la última frase continúa diciendo, redimiendo el tiempo. Presten atención porque esto es muy importante que lo entiendan y que lo pongan por obra. Redimiendo significa, o redimir, significa rescatar. Significa que debemos de utilizar nuestro tiempo de la mejor manera posible. Entonces entendemos que Pablo nos está pidiendo aquí que vivamos nuestra vida cristiana con sabiduría. Y de esta manera nuestro testimonio atraiga a los inconversos. ¿Hacia quién? Hacia nuestro Señor Jesucristo. Hacia el arrepentimiento y hacia el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera nosotros, si hacemos esto, pues estaremos invirtiendo nuestro tiempo en algo que realmente vale la pena. Si Pablo nos está diciendo esto, es porque algunos que se dicen cristianos, a pesar de conocer la palabra de Dios, no están viviendo sabiamente, no lo están haciendo, no están dando buen testimonio, están invirtiendo su tiempo en todo y con todo, pero no en las cosas de Dios. Por lo cual, la Biblia dice, no lo digo yo, que en su momento estas personas pagarán las consecuencias a causa de su desobediencia, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacen y se les toma como pecado. Mira, hablando de este mismo tema, el apóstol Pablo profundiza un poco más en Efesios capítulo 5, versos del 15 al 17. Vamos allá, acompáñenme. Abran sus Biblias. Efesios capítulo 5, versos del 15 al 17. ¿Ya estamos ahí? Amén. Bien, dice así la palabra del Señor. Escuchen con atención. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos.
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Se dan cuenta? Aquí el apóstol Pablo habla del mismo tema, pero abunda y le da más seriedad al asunto diciendo lo siguiente: mira, pues con diligencia cómo andéis. Mirad quiere decir que necesitamos estar vigilando, observando, como decía, a nuestro alrededor, con diligencia, lo cual significa que debemos de hacerlo con interés, con empeño, con mucho cuidado. ¿Qué le pasa al que no presta atención, al que no se fija por dónde va? Azota. Y la caída a veces es mortal, a veces se lastima mucho la persona y a veces puede llegar a perder hasta la vida. Entonces, pues debemos de prestar atención a lo que está sucediendo. Dice la siguiente frase: mirad de cómo andéis. Ya sabemos que andar, andéis, significa vivan. Mirad de cómo andéis. Con esto entendemos que el apóstol Pablo aquí vuelve a decirnos: tengan mucho cuidado de cómo viven. Ustedes como cristianos, nos está hablando a nosotros. El apóstol Pablo continúa diciendo: no como necios, sino como sabios. La palabra necios es sinónimo de insensato, de ignorante, de torpe. Esta palabra la encontramos o se usa principalmente en el libro de Proverbios y de Eclesiastés. Salomón, quien fue el escritor de estos libros, presenta ahí a los necios como aquellos que aborrecen, rechazan y desobedecen los mandamientos de Dios. El necio no solamente es aquel que desconoce la palabra de Dios y que no sabe lo que es bueno. También es necio todo aquel que conoce y sabe lo que es bueno, pero no lo hace. Lo conoce, pero no lo hace. También es necio, repito, el que lo conoce, pero no lo hace. Y prefiere vivir haciendo lo malo, a pesar de que está consciente que está desagradando a Dios. Por ejemplo, en pasajes anteriores que ya hemos estudiado, Pablo nos ha dado mandamientos, nos ha dado instrucciones que consisten en abandonar tales prácticas, en abandonar tales hábitos que ya no van de acuerdo con nuestra vida como cristianos. Por poner un ejemplo, aquí en Colosenses capítulo 3, versos del 5 al 9, yo se los voy a resumir brevemente. Presten atención. Ahí el apóstol Pablo nos dijo que no debemos de practicar ningún tipo de relaciones sexuales que están prohibidas por Dios. No debemos de hacer cosas impuras, no debemos seguir nuestras pasiones y nuestros malos deseos. El apóstol Pablo fue muy claro y nos ha dicho que debemos abandonar cosas como la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas como la mentira, la difamación, la calumnia, etcétera, etcétera. Debemos despojarnos de todo esto y revestirnos de la nueva criatura con virtudes como el amor, la justicia, la santidad, la obediencia, la humildad, etcétera, etcétera. Quienes ya conocen estos mandamientos, pero no los están cumpliendo, son considerados por Dios mismo como ¿qué? Como necios, como insensatos. Así es como Dios los está ubicando, Así es como Dios los considera, no soy yo. Son palabras fuertes. ¿O a alguien de ustedes les gusta que les digan tontos, torpes? ¿Verdad que no? A veces lo somos y todavía nos enojamos. Bien, estas personas que ya conocen estos mandamientos pero no los obedecen, están haciendo su propia voluntad, están viviendo como ellos quieren y no como Dios manda. Al hacer esto, están despreciando y desechando la sabiduría de Dios, están
ignorando el llamado que Dios les ha hecho a la prudencia. Pero recuerden que de Dios nadie se burla. Lo que la persona siembre, eso es lo que van a cosechar. En su momento, su necedad será castigada, porque nada justifica a quien se dice cristiano y conoce la palabra y conoce los mandamientos, estatutos y decretos de Dios, pero viven como ¿qué? Como necios, como insensatos. Según estos pasajes, los cristianos no deben de vivir como necios, sino sabiamente, como sabios. El sabio, pues, sabemos que es todo lo contrario del necio, pues el sabio es prudente, cuida mucho su manera de vivir, se preocupa. El sabio se esmera por entender y obedecer los mandamientos de Dios, porque él sabe que la práctica de estas instrucciones, de estos mandamientos, pues es lo que lo hace sabio, lo cual pues lo lleva a renovar su mente y a andar, es decir, a vivir sabiamente como es digno del Señor. El sabio le agrada a Dios llevando buen fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera, pues está andando, está viviendo sabiamente para con los de afuera, es decir, para con los inconversos. Los inconversos, quienes al ver su buen testimonio, pues muchos serán atraídos. ¿Hacia quién? Hacia Jesucristo, hacia el arrepentimiento y hacia el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bien, otra cosa que hace el cristiano que vive sabiamente es redimir el tiempo. Abundando en este tema, el apóstol Pablo dijo en los versos que acabamos de leer de Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Redimiendo, como dije, o aprovechando bien el tiempo, quiere decir que si vivimos sabiamente, debemos de aprovechar cada momento de nuestra vida en este mundo, la cual, pues a estas alturas, sabemos que es muy breve. Esa es la realidad, nuestra vida en este mundo es muy breve, es pasajera, es efímera, pero pues es suficiente para que ahora como cristianos nosotros aprovechemos cada oportunidad que se nos da. ¿Para qué? Para vivir sabiamente, para hacer el bien. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Todos nosotros, antes de nuestra conversión a Jesucristo, perdimos mucho tiempo haciendo cosas sin provecho. Teníamos tiempo para todo y para todos, menos para las cosas de Dios. Pero ahora que conocemos a nuestro Señor Jesucristo, debemos aprovechar bien nuestro tiempo. ¿Cómo? Dándole prioridad a nuestro amado Padre Celestial. ¿Cómo debemos de hacerlo, por ejemplo? Pues velando, perseverando en la oración, en el estudio bíblico, en la exhortación y enseñanza de la palabra, en la asistencia a los cultos, puntualmente y regularmente, en la santidad, en la obediencia, haciendo obras de justicia y de misericordia. En fin, necesitamos perseverar en todo lo bueno que Dios nos ha venido enseñando a través de su palabra. Si nosotros hacemos esto, pues estaremos aprovechando bien el tiempo, estaremos aprovechando bien la oportunidad que Dios nos está dando de marcar la diferencia, viviendo como sabios y no como necios, como antes lo hacíamos. La razón por la cual debemos de vivir sabiamente, que Pablo nos está dando aquí, es que los días son malos. Los días son malos. Desde los tiempos del apóstol Pablo, cuando él escribió este libro, ya había maldad. Y desde ese tiempo hasta el día de hoy, la maldad no ha dejado de crecer.
crece y crece y crece día tras día. Solamente basta con voltear a nuestro alrededor y ¿qué es lo que encontramos? Maldad extrema. Encontramos traiciones, adulterio, robos, asesinatos, drogadicción, chismes, mentiras, difamaciones, calumnias, corrupción en todas las instituciones de gobierno. Todos los cuerpos policíacos, sin hacer excepción, están corrompidos. Hoy en día da miedo ver a un policía. No generalizamos, pero para que tú encuentres a un policía honesto, haz de cuenta que es como si te sacaras la lotería. Son personas sumamente malvadas. Y no se diga en las demás instituciones de gobierno, ¿verdad? Como, digamos, en cuestión de salud, en cuestión de educación. Por el amor de Dios, está feo el asunto. La mala noticia es que esto no va a mejorar, como algunos pastores predican, que lo mejor viene, los mejores tiempos vienen. No, Señor, no va a mejorar el asunto. De hecho, esto nuestro Señor Jesucristo lo profetizó. En Mateo capítulo 24, versos del 11 al 12, allí encontramos lo que estoy diciendo. Mateo capítulo 24, versos del 11 al 12. Mira lo que dice ahí. Mateo capítulo 24, versos 11 y 12. Hasta el 13 vamos a leer. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el final, este será salvo. El panorama que nuestro Señor Jesucristo anunció aquí es realmente triste, es desolador. De hecho, como decíamos hace un momento, ya estamos viviendo estos tiempos. Esta profecía ya se cumplió hoy en nuestros días. Ya la maldad ya rebasó límites. Y para colmo de males, como dice este pasaje, la maldad no solamente la encontramos en el mundo, sino también dentro de las iglesias cristianas, donde sus falsos pastores pues están complicando más la situación, engañando a muchos, logrando que los sigan y que los hermanos se aparten de la fe, se aparten de la verdad. ¿A dónde los están conduciendo? Al infierno. Al infierno. ¿Por medio de qué? De sus falsas doctrinas. Como por ejemplo esa mentada doctrina de Satanás, que es la de la prosperidad. Y eso es antibíblico, esa no es una doctrina de Jesucristo. Entonces también dentro de las iglesias cristianas existe la maldad. El aumento de la maldad está causando que el amor brille por su ausencia. Y faltando el amor, todo se precipitará hacia el final, el cual pues nos damos cuenta que cada vez está más cerca. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque las señales que estamos viendo son más claras, cada vez son más claras. A veces, como decíamos, o lo vemos en los noticieros, ¿no? Criaturas de 12 años son asesinos. Son capaces de asesinar a sus padres. ¿Por qué será eso? Porque ya se cumplió esta profecía. La maldad ya rebasó límites. Entonces esas son señales, ¿no? Que pues al final está cada vez más cerca. Es por este motivo, por esta razón, nosotros debemos de tomar muy en serio las advertencias que el apóstol Pablo nos está haciendo aquí en estos pasajes. No debemos de vivir como necios, sino como sabios. Además, el apóstol Pablo dijo en Efesios 5:17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Los insensatos, pues son personas sin sentido, descuidadas,
sin razonamiento, tontos, sin inteligencia. Y los entendidos son todo lo contrario. Esto depende de nosotros, ¿eh? Si nosotros deseamos ser de las personas entendidas, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues esforzarnos. ¿Por qué? Por conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Dónde encontramos esa información? En la Biblia. Entonces, si tú quieres conocerla, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hacer lo tuyo. El Espíritu Santo no va a hacer lo que tú puedes hacer por ti mismo. Él no va a estudiar la Biblia por ti. Tú lo tienes que hacer. Si ese es tu deseo, tú tienes que hacer tu trabajo, ponerte a escudriñar la Biblia con calma, analizarla, meditarla. Y el Espíritu Santo se va a encargar de ayudarte para que la entiendas, para que la comprendas, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Bien, entonces después de leer la Biblia y entenderla, ¿qué debemos de hacer? Llevar a cabo lo que hemos aprendido. ¿Para qué? Para no vivir como necios, para no vivir como insensatos, sino, ¿como qué? Como sabios y entendidos. Otra cosa más que debemos de hacer, le encontramos volviendo a Colosenses, volvemos a Colosenses capítulo 4, verso 6, nuestro último verso. Dice así, miren, Colosenses capítulo 4, verso 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Como personas sabias, esto es algo que debemos de hacer con los de afuera, es decir, con los inconversos. Nuestra palabra, nuestras conversaciones para con ellos siempre deben de ser con gracia. Con gracia significa que debemos de hablar de una manera espiritual y solamente lo bueno, ¿eh? Muchos se equivocan y participan de conversaciones que no son correctas. ¿Sí me entienden? Sí. ¿Verdad? Bien. Cuando los incrédulos están platicando de, ya saben, de pleitos, chismes, violencia y todo eso, y a veces el cristiano se mete en eso y no debemos de hacer eso. Eso no es hacerlo espiritualmente, ¿de acuerdo? Amén. No es hacerlo con gracia. Nuestra palabra, como cristianos, nuestras conversaciones siempre deben de ser sazonadas con sal. Esta es una manera de decir que nuestras conversaciones siempre deben de ser agradables, amenas, de buen gusto y con prudencia. Es muy importante la manera en que nosotros nos expresamos. Ahora mira, no solamente se trata de hablar correctamente, porque hay personas que hablan bien, o sea, tienen escuela, ¿no? Tienen universidad, tienen una educación cívica mucho mejor, ¿no? Entonces se expresan muy bien. Pero no se trata de eso solamente porque pueden estar hablando cosas que no convienen, cosas que corrompen. Por ejemplo, hay personas que mienten con mucha facilidad, lo hacen con elocuencia, lo hacen con mucha facilidad y con tanto cinismo que hasta ellas mismas se creen lo que están diciendo. ¿Verdad que sí? Amén. Amén. Por ejemplo, los falsos apóstoles y profetas que mencionamos de hoy en día, y no solamente ellos, sino muchos que se dicen cristianos, pero siguen mintiendo. ¿Es verdad o es mentira? Amén. Amén. ¿Verdad? Nosotros no somos tontos, nos damos cuenta y diciendo cómo es posible que el hermano o la hermana esté diciendo tantas mentiras cuando tú ya estás enterado de la verdad. Tú los cuestionas y te dicen, no hermano, es que pues así y así estuvo el asunto. Ah, sí hermanos, sí, no, y fíjate que por eso no pude, ¿no? O por eso hice esto, o hice aquello. Y tú te estás dando cuenta que están mintiendo, están pecando. Dios aborrece y condena la mentira y a quienes la practican. ¿Cómo están viviendo sabiamente? No. ¿Están sazonando su palabra con sal? No. No.
Sus palabras no son con gracia ni sazonadas con sal, sino son palabras corrompidas. Acerca de esto, nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 12, verso 3. Es Cristo quien lo está diciendo. Debemos de tener mucho cuidado y prestar atención a lo que dice. Mas yo os digo, Cristo es el que está hablando aquí. ¿Y qué dice? Que de toda palabra ociosa, es decir, de toda palabra corrompida, que hablen los hombres, las personas, los cristianos, de ellas darán cuenta en el día del juicio. El saber que en su momento todos nosotros tendremos que dar cuentas de nuestras palabras ante Dios, pues esto nos debe de llevar a tener mucho cuidado y ya no permitir que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Es decir, no debemos de emplear un lenguaje grosero, vulgar u ofensivo. Si antes lo hicimos, pues fue antes. Hoy, ahora ya no debe de ser así. Como dice un dicho por ahí, no nos persinamos, porque yo les he comentado también, yo batallé mucho con la grosería, con la maledicencia. Fui sumamente grosero. Pero hoy en día, gracias a Dios, pues Él ha ido purificando mi lenguaje. Yo no tengo universidad, no estudié, pero he aprendido a hablar conforme a la palabra de Dios. Hablar cosas buenas, hablar cosas que edifican. Ya no, porque he entendido que eso ya no va conmigo. A veces cuando está uno muy enojado, así, se te puede llegar a salir una víbora, una tepolcata, un alacrán, pero ¿qué hacemos? Señor, perdóname, dije una grosería, se corrige uno inmediatamente. El Espíritu Santo te incomoda. Ay, Dios mío, perdóname. Y hacemos todo lo que sea posible para no volverlo a hacer, pero se debe de notar la diferencia. No debe de ser así como, se me salió una, se me salió otra, pues no pasa nada. No, Señor, sí pasa. En su momento vamos a tener que dar cuentas ante Dios de cada palabra ociosa, corrompida que salga de nuestra boca. Ya saben qué es la palabra corrompida, ¿no? Blasfemias, mentiras, chismes, difamaciones, una predicación que no vaya de acuerdo a la palabra de Dios, también es considerada como palabra corrompida. Un chisme, una mentira, como decíamos, tengan cuidado. Piénsala antes de decir las cosas. Es preferible que la persona se enoje, se moleste contigo, a que tú pues le quedes mal a Dios. ¿O no? Amén. Bien. Entonces no debemos de usar ese tipo de palabras. Al contrario, que todo lo que digamos sea siempre bueno y útil y con el propósito de dar gracias, de dar gracia a quienes nos escuchan. Bien, la última frase continúa diciendo que nuestra palabra siempre debe de ser con gracia y sazonada con sal. ¿Para qué? Para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Muchos cristianos ofenden con sus palabras. ¿Por qué? Porque no prestan atención a su manera de hablar. No se preocupan por ponerle gracia y sal a sus palabras. No prestan atención cuando alguien les está hablando y hablan solo por hablar. Santiago capítulo 1, verso 19, ahí nos enseña que debemos de estar siempre dispuestos a escuchar. ¿A quiénes? A los demás, pero no dispuestos a enojarnos, no dispuestos a hablar mucho. Hay cristianos también así que no entienden esto, y cuando encuentran a un inconverso, a un incrédulo que no conoce la palabra, lo rafaguean con versículos y le dicen, no, que aquí en Mateo dice esto y que el otro, y la persona está así, ¿no? O sea, ¿y de qué me está hablando? No les permiten digerir, entender lo que les están diciendo. Y la persona que no conoce la Biblia se da cuenta que esta persona le está hablando solamente para que veas cuánto sé yo de la Biblia. Está haciendo alarde de su conocimiento, no para edificar, sino para avergonzar a la persona. ¿Eso es correcto? No, no debemos de hacer eso. Bien, en cambio, si le ponemos gracia y sal a nuestra palabra, pues siempre tendremos la respuesta adecuada
para cada uno. Y siempre lo haremos de una manera sabia. Bien, queridos hermanos, hasta aquí con el sermón de hoy. Recuerden que estas exhortaciones se nos dan para que meditemos en ellas y para que las pongamos por obra en nuestro diario vivir. Quienes obedezcan estas instrucciones y no vivan como necios y no vivan como insensatos, sino como sabios y entendidos, y aprovechen bien el tiempo haciendo el bien, y siempre que hablen le pongan gracia y sal a sus palabras y respondan adecuadamente a los demás, estarán demostrando que son cristianos verdaderos. No se me distraigan aquí, por favor. ¿Escucharon lo que dije? ¿Alguien que me repita, por favor, lo que dije? De los de allá atrás. Adelante, o alguien de adelante. Porque es necesario que entendamos esto. Bien, repito. Quienes pongan por obra lo que hoy nos está diciendo el Señor, y no solamente esto, sino todo lo que hemos aprendido, pero hablando hoy específicamente de esto, quienes lo pongan por obra estarán demostrando que son cristianos verdaderos. Amén. Ahora, quienes no obedezcan estas instrucciones que ustedes ya conocen, estarán demostrando que son cristianos falsos, que son cristianos hipócritas, que se han convertido en religiosos, como los fariseos, ¿se acuerdan? Conocían la Biblia de pe a pa, de Génesis hasta lo que estaba en ese tiempo, no hasta Malaquías, pero lo vivían. No. ¿Qué les dijo el Señor Jesucristo? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque dicen y no hacen. ¿A ustedes quieren que Dios les llame así? Hipócritas, falso, mentiroso, y que los castiguen. Bien, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, poner por obra lo que se nos está diciendo. Tus hechos pues darán la respuesta de cuáles eres tú. Porque a veces somos sinvergüenzas y cuando se nos pregunta eso, no, yo me congrego en la iglesia cristiana Berea, donde se predica la sana doctrina, y esto y lo otro, y si no lo estás viviendo, de nada te va a servir que aquí en este lugar se esté predicando la sana doctrina si tú no la vives. Eso es lo que enseña el Señor Jesucristo. Los que van a heredar el reino de Dios son los que hacen la voluntad de Dios, no los que la conocen y no la viven. ¿De qué te sirve estudiar la Biblia? ¿De qué te sirve alabar? ¿De qué te sirve congregarte cada 8 días si no lo pones por obra? Entonces eso depende de nosotros, ¿eh? Ya conocemos las instrucciones. Ahora tú decides si vas a vivir sabiamente o como necio, como insensato. Ya sabemos, y les recuerdo una vez más, que la obediencia lo que trae consigo, ¿qué es? La bendición de Dios. Y la desobediencia, así de sencillo, el castigo de Dios. Entonces, pues los invito, los exhorto a que meditemos en esta palabra durante la semana y la pongamos por obra, queridos hermanos. Amén. ¿Están de acuerdo? Amén. Bien, pónganse de pie, vamos a dar gracias a Dios. Bien, recuerden lo que dijimos hace 8 días. 2 de ustedes que den gracias por esta palabra. Háganlo un poco fuerte, por favor, para que se escuche en el teléfono. Señor, nuevamente te damos toda la honra y toda la gloria en este día, Señor. Y espero, Señor, que en esta semana que vamos a empezar, Señor, que seas tú obrando nuestras vidas, bendiciéndonos, glorificándonos y dándonos toda la sabiduría y toda la inteligencia a cada uno de mis hermanos que estamos aquí presentes y sobre todo al pastor Gabriel, que nos sigas fortaleciendo y dándole sabiduría para darnos tu palabra, Señor. Te doy toda la honra y toda la gloria, Señor, en tu nombre, Señor, que no nos has soltado hasta el día de hoy de tu manita, Señor, y espero que así sigamos, Padre Celestial. Te doy toda la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Señor. ¿Alguien más?
que ore para que Dios nos ayude a poner por obra esta palabra. Adelante. Señor Jesús, en esta hora te pido, Padre bendito, que pongas en nuestra mente y en nuestro corazón esta palabra, Padre bendito. Le damos las gracias de antemano por este día, Padre bendito, y por la semana que viene. Damos el privilegio de poner en obra tu palabra, Padre mío, y bendice a cada uno de los hermanos que se encuentran aquí. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, pues hemos terminado con nuestro culto. Dios los bendiga y nos vemos aquí la próxima semana. Es la voluntad de Dios.